Pero licenciado Rubí Gallardo, le doy la bienvenida. Egresado de la Universidad Martín, asesor de la Secretaria General del Ministerio Público, la licenciada Gloria Porras. Ella sí egresada de la gloriosa Universidad de San Carlos. ¿Asesor durante cuánto tiempo, licenciada? Estaba asesorando al Ministerio Público ya por 8 años. O sea, ya conoce verdades y mentiras. Más o menos. Ya conoce debilidades y fortalezas. Algunos. Ok. ¿Irá a cambiar el MP? Porque básicamente necesitamos que cambie el MP y muchísimas cosas que usted me las va a poder decir mejor a mí que yo a usted, porque usted está ahí en ese campo para que la justicia guatemalteca cambie o no. Yo creo que sí, el Ministerio Público tiene esperanza de poder cambiar. Como toda institución pública, mucho del éxito puede tener la depender del liderazgo de quien lo dirige y el tipo de trabajo con que cuenta ese líder. De la independencia de la cabeza suprema dependerá mucho. Cuando se habla de independencia, a veces se deja ahí extraer de que siempre uno va a poder trabajar sin relacionarse con nadie y sin escuchar nada. Yo creo que más que independencia, lo que tiene que haber es una interdependencia. El Ministerio Público no puede trabajar solito, es parte de un sistema. Y como parte de un sistema tiene que trabajar con otras instituciones del Estado. Y esa relación que pueda tener con otras instituciones del Estado es la que le va a contribuir al éxito del ejercicio de su función. Entonces sí, definitivamente creo que el Ministerio Público va a poder tener tiene ya una oportunidad nuevamente de poder empezar a proyectarse, a trabajar diligentemente en lo que tiene que hacer en su función, aprovechando, digamos, bases ya establecidas, que no todo lo que ha pasado en el Ministerio Público es malo, se han logrado avances sobre los cuales se puede fundamentar quien está dirigiendo y quien puede aprovechar para darle avances, como nosotros los guatemaltecos somos tan desconfiados y están tan desprestigiados en el Ministerio Público. Cuéntenme a mí qué avances están ahí. Bueno, en principio hemos logrado tener varios avances. Por ejemplo, en el área de recursos humanos. En el área de recursos humanos se ha logrado tener ya dentro de la institución un proceso de contratación, selección de personal con base en carreras. Ha costado, porque siempre hay intereses de quienes a veces promueven sus candidatos, pero en los últimos años se ha impulsado que sean candidatos fiscales que sean de carrera, es decir, que aplican un procedimiento de selección, se evalúan y dependiendo de una nota, ellos son electos para ser parte de la institución. Depuración de personal. Antes ahí estaba la gente y el área de supervisión no funcionaba, la gente se quejaba que era un mal fiscal, no pasaba nada. Hoy se han destituido un montón de personas, cosa que en el Estado es bien difícil por las garantías que se han inventado, pero al final de cuentas, haciendo las cosas con el debido proceso y respetando los derechos laborales y las garantías de la gente, se ha logrado tener ya una depuración de personal que no debe estar en la institución porque pues no prestaba bien su servicio, no tenía esa vocación, simplemente había incurrido faltas o delitos. Es el área de recursos humanos. En el área de procedimientos se han mejorado, se han hecho, digamos, algunos escenarios de algunas pruebas, como por ejemplo el método de trabajo en la Fiscalía de San Fernando. Ahí hemos logrado impulsar los resultados del Ministerio Público 4 o 5 veces de lo que cualquier fiscalía en el país ha podido desarrollar. Esto con el apoyo de sociedad civil y de muchas organizaciones que también venan por poder destacar en la que tenemos de que la institución camine y con el apoyo, por supuesto, del liderazgo que está en la institución. Entonces, han habido esto. Adicionalmente, la implementación de nuevas herramientas de trabajo para los fiscales, por ejemplo, la unidad de métodos especiales, el área de interceptaciones telefónicas, las escuchas famosas, la unidad de análisis que le permite al Ministerio Público tener información para la toma de decisiones, una reestructuración de la Oficina de Protección de Testigos que va a darle al Esto es un poquito una falacia y una mentira y suena bonito decirlo, pero en la realidad los mata a los testigos protegidos. También. Y en la realidad les dicen que los van a apoyar y no les dan ni vivienda, ni seguridad, ni un lugar físicamente donde puedan estar. Te voy a apoyar de palabra, pero es una manera
Sí, ridícula. digamos que el fortalecimiento de la oficina ha venido a tener un proceso, es un proceso. Carece de presupuesto y por eso funciona mal. Hay muchas cosas por ahí. Por ejemplo, el presupuesto. Hay cosas que tienen que ser cubiertas por el Ministerio de Formación, los albergues, por ejemplo, y no son cubiertos por metodología. Entonces, el Ministerio Público tiene que sacar los fondos, pocos que hay, porque por cierto son muy escasos para el ejercicio de la persecución penal en Guatemala, y tener que ponerlos a disposición de la oficina. Hay mucha complicación con los testigos en Guatemala, es difícil trabajar con ellos. Muchos están amenazados, tienen temor de dejar su área donde viven. La mayoría prefiere regresar a donde los estamos tratando de sacar a sabiendas de que los pueden matar, y a muchos los matan. Pero son decisiones a veces personales. La institución tiene ahora, recientemente, con el apoyo de CICIG, una evaluación de la oficina y una reestructuración de la misma, con la cual pues, se proyecta una nueva, por eso hablábamos de, vamos a tener un mejor Ministerio Público, porque sí, se ha ido mejorando. Y en esa medida creo yo que la oficina va a contar con una nueva herramienta que le va a permitir tener garantía de que los testigos que sean admitidos en el programa puedan ser verdaderamente protegidos y ayudados en la medida en que ellos puedan también colaborar en el proceso penal. Hay una confusión, a veces la gente cree que no, porque dice, yo soy testigo, quiero que me protejan, y no alcanzaría ningún presupuesto del mundo para ello. Hay un proceso de selección de los testigos que, dependiendo del impacto que tiene su participación dentro del proceso, el cual va a permitirles a ellos ser admitidos al programa. Se está trabajando con los ministerios públicos de Centroamérica en el marco del SICA. Hay un programa para poder trabajar con los otros ministerios públicos a través de hacer recursos que puedan permitir el intercambio de testigos y centroamericanas, que son posturas muy similares, y no nada más la gente que piensa, mira, nunca que me manden a Canadá, ¿verdad? No saben hablar el idioma, el clima nunca lo han experimentado. Los fríos tan horribles. Entonces, es tremendo, digamos, solo pensar en que cambiándole la identidad a una persona, además de los problemas legales que han establecido, digamos, algún tipo de implementación de la ley que actualmente está vigente. En estos 16 años de existencia del Ministerio Público, que se ha de haber creado porque algo también estaba mal en la época, porque el señor juez echaba, cachaba y corría, pues, me imagino que debe haber habido exagerado trabajo en la época. ¿Qué ha logrado de alto impacto? ¿Qué realmente ha logrado alto impacto? A ver, si retrocedemos un poquito. Les tocó investigar lo de la muerte de Mac, la señora Mac. Sí, está dentro, digamos, dentro del proceso que se investigó la muerte de Mirna, se llama Mac, y hay unos condenados por eso. El proceso sigue abierto, de igual hay, pues, parte de la Comisión Superior, están ellos siempre permanentemente buscando ir hasta que son los autores intelectuales también de los hechos. Algunos resultados de impacto a través de la historia del país han habido. Lo que sucede es que... el caso de Erasmus, que hasta libros hay y que toda la ciudadanía no se termina de tragar quiénes fueron y quiénes no fueron, y se quiso resolver, se sentenció, pero habemos varios desconfiados que decimos no hay cosas que no pagan. ¿Qué otro de alto impacto han resuelto? Bueno, hay casos de impacto que se han trabajado, casos de narcotráfico, como casos, ¿verdad? Personas que han sido extraditadas, otros que están en una cárcel aquí. Temas de alto impacto, perdón que lo dice, temas de alto impacto y que afecta no solo a uno, sino que afecta a la gran mayoría de miles de guatemaltecos. Por ejemplo, la quiebra de Huancafé. ¿Han resuelto algo con capturas sexuales? Creo que no, es el resto. No sé si fue quiebra o repartición que hicieron del Banco de Comercio, en donde hubo, dicen, personas involucradas del antiguo gobierno de Lucas Reche, que vemos que siguen en las calles y que siempre no hacen nada en el Ministerio Público, y que esa gente, unos ya se murieron, otros siguen protestando, otros se cansaron de protestar, pero a esa gente que le robaron, que son un montón y que casi todos pusieron sus denuncias del MP, el MP no ha hecho nada. ¿Irá?
Sí, digamos que el desarrollo específico de los casos no lo conozco, pero... O eso ya no importa, ese tema ya pasó. No, por supuesto que sí. Todo lo que el guatemalteco ha sufrido para el Ministerio Público es importante, eso es definitivo. No se puede pensar en que nosotros vamos a promulgar la impunidad con una firma, ¿verdad? Esto se lleva a la historia y ya estuvo. Parecía algo así. Pues sucede de que, vamos a ver, la carga de trabajo que se tiene, adicionalmente a que sí, algún mal desempeño de muchos funcionarios, ha generado que el Ministerio Público, en muchos de los casos de los que usted menciona, y muchos otros, no avance. No se puede esconder, digamos, la realidad que tenemos una institución debilitada desde la mística del trabajo del funcionario. ¿Alguien los debilita a propósito? ¿Alguien afuera maquiavélicamente los debilita, corrompe fiscales, corrompe auxiliares de fiscal? ¿A propósito? Vamos a ver, yo creo que es un país en el que la corrupción campea. Existen personajes que han impulsado o se han prestado para este tipo de cosas, por supuesto que existen, o han existido, y algunos han sido destituidos, otros tienen procesos abiertos del Ministerio Público. Yo creo que mucha de la problemática pasa por varias causas. Una de ellas es la carga de trabajo. Somos demasiado pequeños para el país tan competitivo en el que estamos. Pequeños. Hay más de 700 casos por fiscal al año. Yo una vez hice un cálculo, había una cosa algo así como 3 horas para resolver un caso por fiscal. O sea, es casi imposible, por no decir imposible, que podamos darle respuesta a este tipo de conflictividad nacional en todo el país con una capacidad instalada tan pequeña. Es como que me dijeran, mire, usted con esa maquinita de hacer realizadas tiene que tener la capacidad de vender el lado todo lo que no sé. Y empieza a tardar en hacerme la realizada, está en la fila y ya le empiezo a requerir, así que no sirve para nada, y para qué está. Realmente, si se trata de eso, hay que cerrar varias instituciones y mejor que otros. ¿Claro debilitado a propósito del MP? Yo creo que se hace como de facto, digamos. Desde el momento en que la política de distribución presupuestaria, como el caso de este año, aprueban en el Congreso un presupuesto menor al del año pasado. Entonces, vaya que nos surge la seguridad. Exactamente. Entonces, el año pasado teníamos 611 millones y necesitamos 1.200. Es lo que decimos. Queremos tener 200 millones para poner nuevos modelos de trabajo que permitan resolver más casos, por lo menos darle la oportunidad un caso de ser priorizado y con una política más clara de persecución penal, porque eso ha pasado por los años, no había políticas de persecución penal. Hoy en día, inclusive la nueva fiscal trae esa visión de ejercer una persecución penal estratégica, de poder agrupar casos, de poder ya no perseguir uno por uno, y todo el mundo persiguiendo al mismo a veces. ¿Crean la red? Sino crear una red que permita realmente poder estratégicamente hablar fenómenos criminales y de impacto. Pero aún así, con esa política de más de recursos muy limitados. Entonces, uno se pregunta, aquí estamos jugando, creando una institución, profesionalmente le damos la responsabilidad de ejercer la persecución penal. Y quedamos bien en el mundo democrático. Exactamente, encajamos porque la posibilidad del Estado fallido, porque es toda la fachada. Pero realmente, cuando nosotros nos encontramos con la realidad, tenemos esa carga de trabajo, más de 290.000 denuncias anuales, con 359 fiscales, y un presupuesto que en vez de implementarse a fuerte, que fue lo que pedimos, nos lo implementa en 20 años. Entonces, a veces... No comunicaron bien, no fueron a platicar muy bien con los diputados, ¿o qué fue lo que pasó? No. La parte administrativa y aún política de cabildeo y de expulsar los proyectos y demás, están más claras. O sea, esto no necesita cabildeo. De los representantes del pueblo, el pueblo mal representado por sus diputados, se dedicaron a terminar de dejar que más se hagan en el tiempo. Es una de las cosas que se pone... O sea, los culpables, los diputados de hoy día, ojo amigo televidente, no van a votar por el mismo porque usted le pide seguridad a quien le pide la institución, pero su representante en el Congreso, por el que usted vota, no le dio la gana darle fondos al MP. ¿Qué justicia y qué investigación puede haber? No importa. Hay que entender otra cosa. Pero entendemos que el MP es una pieza, una piedra fundamental
del Estado de Derecho Matemático. Sin embargo, si nuestro papel es decir, sí, pero se quiere limitar lo que hay, no es posible. Lo quiero terminar de Entonces, bajar. yo no te estoy limitando, no te estoy ofreciendo a ningún fiscal, estoy dando elecciones de crear cosas negativas, pues. Eso sería contra la ley, sería corrupción. Ok, no necesitamos verlo. Si no le das por la política de las políticas de centros esfuerzos. Queremos tener una política de Si no hay fondos, tenemos corrupción. Entonces ahí lo que estamos haciendo es promulgar, prácticamente, una inmunidad, porque estamos pidiéndole a una institución. Prácticamente la estamos poniendo como institución. Como encargado de investigar, deducir responsabilidades de las personas que se opusieron a darle los fondos financieros sustentables y demostrados que necesitaba el Ministerio Público. ¿Por qué no existe una persecución legal para llegar a saber realmente por qué aquel diputado dijo que no necesitaban tanto dinero? ¿Por qué esa bancada dijo que no? ¿Quiénes están detrás de ellos que necesitan un FDI? ¿Por qué no existe una persecución legal? No se puede, realmente no hay un delito tipificado en esa figura, creo yo. Lo que sí es un hecho es de que los resultados, que el pueblo de Guatemala pueda conocer realmente que el Ministerio Público, que es su institución, debe ser confianza a donde ellos van y buscando ayuda para que resuelvan un problema que han sido ofendidos, que son víctimas. Conocen y entienden las realidades, porque a veces tardan en resolverse, por no resolver. Porque a veces se oye que la sí tiene un resultado X en determinado momento, y dicen estos sí funcionan y estos otros no, porque los guatemaltecos eso es, aunque sean empleados guatemaltecos los que están haciendo el trabajo. Y del Ministerio Público, por cierto. La respuesta es dinero. La respuesta sí pasa por el respuesta. Es que es difícil para una institución que está creada para adaptar, porque es una institución de gasto realmente, y está construida para adaptar porque esa es parte de la función verdaderamente del Estado. Es invertir esa seguridad, esa estabilidad, digamos, del cumplimiento de los derechos de los ciudadanos, crear este tipo de instituciones. Les van a practicar un poquito de lo que recauden o recolecten de esa famosa ley de extinción de dominio que entra en vigencia. ¿Hasta cuándo era el instante? No te doy la fecha exacta de cuándo entra en vigencia, pero lo que se pidió de parte de que es un 20% donde está estimado la ejecución del sector público. Ya sabemos en los medios que empiezan a ver no que es inconstitucional, porque la Constitución dice que solo los organismos judiciales deberían recibirlo todo. Es un poco complicado trabajar así, porque ciertamente hay unos fondos y recursos que se podrían alcanzar para el desarrollo del trabajo. Hay mucha tela que todavía tejer sobre esta parte, muchas cosas que tocar. Nuestra perspectiva es de que no es inconstitucional, en el momento en que hay que revisar todas las normas, ¿verdad? Definitivamente la parte de la creación del Ministerio Público cuando sale del organismo judicial le da una función que hoy ya no se puede. Recuérdese que se quedaron resentidos desde el organismo en la Corte Suprema de Justicia, se quedan los jueces, o tal vez no todos, o ya lo asimilaron después de tantos años, pero de un principio se quedaron resentidos que como que les habían llegado a quitar parte de su trabajo. Sí, pero eso es parte de y no es la culpa del Ministerio Público. Si no investigan bien, ¿con qué argumentos dar y dictar de sentencia? Claro, pero no investigan bien, no tienen los recursos. Entonces dan recursos, no, esos son para nosotros, por claro. Entonces es un poco complicado trabajar así. O nos ponemos todos en la escucha de trabajar por este país, o nos hundimos, porque aquí realmente, si yo sigo parando agua solo para mi molino, viendo cómo yo salgo adelante y me aferro a un texto que quizás está fuera de contexto, para usar otro texto, nosotros vamos a tener una institución que nunca ha podido ser fortalecida más allá de lo que al Congreso, en su análisis financiero y político, decía, ¿verdad? Entonces eso va a ser algo limitado realmente. Yo creo que ahí, cuando hablamos de la parte del apoyo que podemos recibir tanto sociales como de los políticos y los partidos políticos, es decir, se va ese poder. Es más, deberíamos darle más a los partidos políticos para que ellos puedan tener capacidad, el Ministerio Público pueda tener capacidad de respuesta ante la necesidad que tenemos a nivel. El Ministerio Público básicamente investiga lo que le llegan a denunciar y tiene 6 meses para poder investigar. Ahora hay unos plazos, sí, hay unos plazos menores que eso.
una definición es ejercer la persecución penal y dirigir la investigación. Entonces, de acción pública. No todos los casos, no hacer una acción pública. Nosotros sí, dirigimos la investigación, es decir, nosotros no la realizamos, nos apoyamos en un ente de investigación, y en este caso está en la policía. Y ahí, por eso al principio mencionaba yo que es bien importante entender que somos parte de un sistema. En ese se puede hacer, inclusive cambiar los modelos de trabajo y que los fiscales pues, trabajen 12 horas días y 3 necesario. Pero hay que entender, el fiscal no es el que va al campo a investigar y hacer una serie de trabajos. La ley está construida de manera que se apoye operativamente en los investigadores. Los modelos, nuevamente, los modelos en otros países donde las policías están fortalecidas, funcionan así. En nuestro país es una policía aún débil. Y más débil cuando nosotros preguntamos cuántos investigadores hay para todo el país. Y el número no suele pasar de creo que 2.800. Entonces, no es pensar usted, 392.000 casos. Digamos que se descubran 30%, 36%, son como 250.000 casos efectivos que tenemos que investigar. 250.000 casos que hay que investigar por 300 investigadores. O sea, sí, pero muchos de esos casos no son de sujetos de investigación. Están precisamente diseñados para que fracasen. Para que sea el negocio de barrio. Sí, yo creo que el sistema como tal no está mal diseñado. El problema es la voluntad política aplicada al sistema. Insisto, si al Ministerio Público le dan los recursos, si tuvieran los investigadores, no menos funciona. La CICI tiene resultados porque tiene poquitos casos y tiene cualquier cantidad de recursos. Pero funciona. ¿Y cuántos investigadores tienen la CICI? No tengo ese dato, no conozco, pero ellos tienen investigadores. De la policía investigadores, del Ministerio Público y tienen investigadores extranjeros. Entonces tienen una cantidad de recursos que bueno por ellos, ¿verdad? Porque eso muestra que aún usamos su metodología o usamos la nuestra, un personal nosotros, personal de ellos, es la cantidad de recursos que se puede aplicar a las investigaciones, lo que va a tener los resultados. ¿Cuántos años necesitamos más para decir? Porque es más que evidente que sí la seguimos necesitando. Bueno, hablar en cantidad de años, más bien diría yo, ¿cuánto tiempo tardaremos en entender lo que acabamos de decir? Muchos porque no está en la mente de ningún político querer fortalecer al MP. Entonces la respuesta podría ser a priori muchos. Permanentemente. Derivado de ese escenario que ya creamos, ¿cuántos años estamos a la comunidad internacional encima de nosotros para que nosotros los pongan con las mexicanas más salvajes? El tiempo que dejemos de ser salvajes. El tiempo que nos podamos visualizar, hacer conciencia, el tiempo que tengamos y que necesitamos llegar con los 50 años, una generación, 30 años, una generación. Yo pensaría que si nosotros nos proponemos verdaderamente trabajar en 15 o 20 años, podríamos tener tal vez algún resultado. Ser otro tipo de nación. Otro tipo de país. Mientras tanto, necesitamos que la comunidad internacional, que nos da aquellos pincelazos de regalías y de regalitos, pues nos tenga copados y nos enseñe, porque si no vamos a dejar de ser un país completamente atractivo para que nos den préstamos y... Oiga, usted decía en uno de sus comentarios, Guatemala es uno de los países más violentos del mundo. Y posiblemente el primer caso en América Latina en Estados Unidos. O sea, estamos hasta abajo de la carrera, hasta abajo. No, que tiene esperanza, claro, si esperanza es incremental. Y le incluimos un ensayo. Si no trabajamos con una esperanza, estamos muertos, pero por supuesto que hay. Pero nuevamente caemos a la voluntad política de quienes nosotros hemos electo para que dirija no solo los destinos de este país, porque no nada más es la presidencia, el Congreso. Y nosotros necesitamos tener nuestro papel bien claro del rol que juegan los guatemaltecos, el guatemalteco común, en el desarrollo de este país que queremos tener. Porque estamos en la base, diría yo. Y nosotros lo que digo, lo diremos en las historias internacionales de cómo ven el país. Por lo tanto, claro, no me sorprendería que un día tengamos casos azules de aquí por policía también. Y así lo adelantó el coronel Mario Mérida, y para junio del otro año ya van a ver esos casos. Es factible. Si es un país en este... Nos van a tener que volver a conquistar cuando ya estamos. De hecho, nunca discutimos realmente la independencia, ¿verdad? Es una situación real. Digamos, son cosas que vuelvo a decirlo y tener que enfrentarlo, pero cuando hay una capacidad local para poder responder a la problemática,
pero hay un interés genuino de querer cambiar, pues el Estado todavía pero solo hay la voluntad política, que es parte del león. Muy bien. Quiero hablar un poquito de la licenciada Claudia Paz y Paz. Un poquito de ella, sé de lo poco que he escuchado que es una persona con mucha conciencia social, lo cual me agrada, lo cual quiere decir que la parte del ser humano le importa muchísimo. No sé, egresar a la Santana, porque más tranquila todavía. No soy sancarista, pero debería de haber sido, creo yo. ¿Qué más podemos decir de la Universidad Claudia Paz y Paz? Llega sin deberle favores a actuales fiscales y auxiliares de fiscales y a toda esta cúpula y supercúpula que existe en el MP. Yo creo que sí. Ella con una, puedo decirlo así, ella con una elegancia, ¿verdad? Con una visión clara y una meta limpia también. ¿Meta limpia por qué? Porque ella no tiene, no debe favores de nada adentro. Ella no tiene, digamos, ahorita que responder a ningún interés. Ella simplemente llega y sí, definitivamente como persona y su calidad humana la tiene. Tiene un enfoque de género y un enfoque hacia el tema del tratamiento de las víctimas impresionante. Le interesa que el Ministerio Público tenga su parte de pertenencia cultural, no solo para la parte de traducción, sino la atención de las víctimas y en todas las áreas donde hay desarrollo, digamos, de información o escucha, lo que sea, la incorporación también de elementos que generen esa multiculturalidad que Guatemala tiene y que ya está consciente de que es necesario y ya nos ha tratado. Ese enfoque etimológico que le da esa calidad humana, digamos, al Ministerio Público. La gente no es un caso nada más de un número, sino que realmente es una víctima que no solo resuelva y se aplique justicia, sino que sea reconocida y sea de alguna manera también reivindicado sus derechos. Ella tiene mucha conciencia de eso. Es una persona que ha investigado bastante, creo yo, cómo se apunta la realidad del Ministerio Público. Y la realidad nacional. Y la realidad nacional, en qué contexto se mueve. Parte de lo que hablábamos, ¿verdad? Ahorita pues ella está ya en la institución, que no es lo mismo también, ¿verdad? Estar afuera y evaluarla, que está adentro. Y el primer tope de siempre, que encuentran los fiscales que quieren hacer. Bueno, entonces yo traigo esto, ¿y con qué lo vamos a hacer? Si lo primero que me están dando, ya te acabo de, en vez de darte el doble que no necesitas, ni la mitad de lo que me pediste, como dicen, ya no siempre, ni nada de eso responder te quité. Y ahí está, ¿sabes? Gestionar tu Ministerio Público. Esa es la crueldad de este sistema, donde finalmente vivimos por escoger a una persona correcta, capaz y que tenga la transparencia y la prudencia moral. Pero cuando administrar... Digamos que funcionó el trabajo de las comisiones de postulación. Yo creo que sí, mucho más que la anterior vez. Se hizo un proceso en el que se trataron mucho más objetivamente a las personas. Siempre están aquí las historias injustas, ¿verdad? Porque hay historias injustas, hay casos como una persona por ahí jugó campo hace 50 años y lo entrevistaron y le dan 5 puntos de apoyo social, y otra persona quizás que trabaja para los niños desde hace 20 años y genera a personas generaciones futuras con principios y valores, trabajar en su comunidad en el área de seguridad, de hacer. Aún hay esos intereses ahí metidos. Pero, digamos, en un balance general, creo que estuvo mucho mejor que el anterior y, pues, gracias a Dios, el resultado fue también algunos candidatos de toda esa lista de 6 que incluían muchas de las cantidades para que Muchas gracias. Antes de irme del aire, amigos televidentes, les tengo que contar que cuando estuvo aquí Sabrina Asturias, que lo entrevisté hace como 2 semanas, y que fue la primera vez que un medio de comunicación daba a luz las pruebas de estos delitos de lesa humanidad en el caso de Pavón, en la época de los Carter, pues obviamente, como tenemos público y en todos lados, yo denuncié en esa oportunidad el caso de la muerte de un oficial de la Marina que estaba próximo a graduarse, que lo secuestran Madero, y que sé que la CICIG está investigando el caso y lo sigue investigando. Sé que está en las prioridades del señor Raganese, de buena fuente lo sé,
y sé que el Ministerio Público a veces ha entorpecido el proceso y lo ha diluido, no sabemos por qué. Lo cierto y lo que le quiero denunciar, amigo televidente, es que yo estuve conversando con Sandino en esta oportunidad, que no estoy más con Márquez, de hace 15 días, y al final le expuse a Sandino, amigo televidente, el caso de este oficial de la Marina. Como ya lo he dicho, yo amo al ejército. Yo creo un ejército bien fortalecido, respetado, también está desvalorizado por astucia de algunos. Entonces, a las 2 horas o menos de 2 horas, la madre de este niño, de este joven que mataron en este gobierno, recibió unas llamadas amenazantes. Yo le puedo proporcionar a usted el número de teléfono y pueden puesto tampoco. Tratan de identificarla, recientemente el sábado también recibió otra llamada de teléfono de un número que no tenía identificación, que trataron de tapar en la bocina y le dijeron, sabemos que la persona para la que usted trabaja es muy influyente, y se referían a mí. No queremos que nadie salga dañado, le dijeron, queremos platicar con usted. Amigo televidente y persona que usted las está amenazando. Le quiero contar que la historia de Guatemala es una mexicana. Que dejen de estar representando a una pobre señora que simplemente fue víctima de algo que ustedes creen que su hijo vio y que él mismo dijo cuando estaba capturado, no vi, mamá, lo tenía grabado en el celular como, no vi. Lo estaban matando por algo que ellos creyeron que él había visto. Y él no vio absolutamente nada. Un joven humilde que le había tocado dormir en el piso, que había sido maltratado por su padre murió, que trabajó fervientemente y que creía una institución armada en la mejor Guatemala, le truncaron su vida por algo que creyeron que Dios no vio. Pero lo peor es que ustedes sigan llamando y amenazando. Yo le quiero decir que mi teléfono está interceptado, gracias a Dios por sí. Mi teléfono y todos los medios de comunicación mías están siendo monitoreados, al igual que el teléfono de esta señora. Yo les quiero pedir, por favor, que tengan el temor de Dios. La justicia divina llega pronto, y después me preguntan por qué me pasó eso. ¿Verdad? Si que le quiero hacer la denuncia a usted, amigo televidente, a esta pobre señora la siguen fastidiando, ¿qué tengo? No sabemos qué tengo. Lo que yo les puedo decir a mis televidentes es que a esos actores de tanto suicidio, de tanta matanza que hay en Guatemala, yo los entrego en las manos de mi creador, que se llama mi Dios Todopoderoso. Y Él es el que va a obrar justicia por encima de usted. Que yo me despido de ustedes, señores televidentes, y me despido de ustedes, señoras y todos fiscales. Amigos televidentes, no se pierdan el programa el día de mañana. Los cubro con la sangre poderosa del Señor Jesucristo. Nos debemos de cumplir todos y debemos de representar